arterial o la luz capilar, el endotelio vascular que presentaba varios receptores. Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Voy a empezar a hablar de lo que es la aterogénesis o la aterosclerosis, ¿sí? Esta es pregunta muy trillada en el oral, así que presta atención. Bien, la aterogénesis es la formación de placas de ateroma en la túnica íntima de las arterias. Recordemos la anatomía y la histología de la túnica de las arterias. Estaba la luz arterial o la luz capilar, el endotelio vascular que presentaba varios receptores, la lámina propia y la túnica íntima que está entre la lámina propia y las células musculares lisas. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el proceso de formación? Depende de dos factores. De la formación de LDLs pequeñas y densas. ¿Qué pasa en la formación de LDLs pequeñas y densas? Gracias a la insulinoresistencia o al síndrome metabólico o a la diabetes tipo 2, todos los triglicéridos que deberían llegar a los tejidos empiezan a llegar al hígado, ¿sí? Gracias también a la grasa central ubicada en el caso de las mujeres en la cintura y en los hombres en el abdomen, esa adiposidad central empieza a liberar varios ácidos grasos libres que empiezan a llegar hacia el hígado. ¿Qué hace el hígado con estos ácidos grasos libres? Bueno, se pone a sintetizar triglicéridos. Y resulta que como le llega tantos triglicéridos al hígado, el exceso de ácidos grasos libres aumenta muchísimo la síntesis de triglicéridos. ¿A qué lleva esto? A una sobreproducción del colesterol VLDL o de la lipoproteína VLDL, que si ustedes recuerdan, la VLDL se encarga de transportar triglicéridos endógenos. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que la VLDL empieza a aumentar en sangre y permanecer mucho tiempo en sangre. El problema de esto es que cuando la VLDL vaya a intercambiar con la HDL y con la LDL, colesterol esterificado y triglicéridos, bueno, normalmente la VLDL no intercambiaría triglicéridos con la LDL, porque bueno, eso no pasa. La VLDL pasa por varios procesos hasta llegar a LDL. Pero ¿qué pasa con esto? Vamos a ir por acá primero. La VLDL intercambia triglicéridos con la HDL y bueno, la HDL le da colesterol esterificado a las VLDLs. El problema con las HDLs es que cuando se liberen a sangre y pasen por la lipoproteína lipasa hepática, se van a convertir en HDLs 3 pequeñas o pequeñas y densas también. Recuerden que cuál era la función de la lipasa hepática, en pasar a degradar los triglicéridos dentro de las liposproteínas, entre ellas el kilomicrón, las VLDLs y las IDLs. Y bueno, ahora, como tenés triglicéridos en las HDLs, como no es su función normal, se empieza a cargar de triglicéridos y gracias a la lipoproteína lipasa hepática empieza a degradarse y a formarse las HDLs 3 pequeñas y densas. ¿A qué favorece esto? Son más inestables las HDLs pequeñas y densas y eso las vuelve propensas a que se empiecen a degradar las apolipoproteínas que presentan, entre ellas las ApoA1. ¿A qué lleva esto? A una rápida depuración por el riñón de las HDLs. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Estás viendo que el riñón está eliminando las HDLs y eso está disminuyendo la concentración de la HDL plasmática. El problema de esto es que ¿qué hacía la HDL? Te sacaba colesterol de los tejidos y se lo llevaba al hígado. Bueno, ahora como vas a tener poca concentración de HDLs, no va a haber quien te esté sacando colesterol de los tejidos, específicamente, bueno, en la sangre. ¿Cuál es el problema de que la VLDL intercambie triglicéridos con las LDLs? El problema es que las LDLs se empiezan a acumular de triglicéridos. Y bueno, esa también no es su función normal. Las LDLs, su función normal es llevar colesterol esterificado a varios tejidos. Y bueno, la HDL va y se lo saca. El problema que tiene la LDL es que se empieza a acumular con triglicéridos y cuando vaya por sangre, circule por el hígado y pase por la lipoproteína lipasa hepática, se van a empezar a formar las LDLs pequeñas y densas. Estas son muy lábiles, o sea, son muy fácil de atravesar, se vuelven más propensas a atravesar el endotelio vascular y infiltrarse por la túnica íntima.
Entonces, ¿cuál es el resultado de que te ponen las LDLs pequeñas y densas y el aumento de la síntesis de VLDL? Es que disminuyan las HDLs y aumenten las LDLs pequeñas y densas. Bien. Esta triada que te acabo de comentar, el aumento de triglicéridos, el aumento de LDLs pequeñas y densas y la disminución de HDLs, se llama dislipidemia aterogénica, ¿sí? Es la triada de la dislipidemia aterogénica, ¿sí? Es altamente aterogénica, o sea, favorece a la formación de placas de ateroma en el espacio de la túnica íntima. Bien, ¿qué pasa con otra lipoproteína? La lipoproteína A es una proteína que presentan una ApoA, ¿bien? Una ApoA minúscula. ¿Cuál es el problema de esto? Es que también, como la lipoproteína LDL pequeña y densa, tiene la capacidad de infiltrarse por las túnicas íntimas. Por culpa de esto, esta también puede sufrir modificaciones a nivel de la túnica íntima. Es hereditaria, o sea que es un factor genético bastante importante, ¿sí? Y sus niveles normales son de 40 miligramos sobre decilitros. A mayor de esta concentración, las personas tienden a sufrir más procesos aterogénicos y a menor concentración, bueno, son menos propensos. ¿Qué empieza a pasar en la aterogénesis? Como yo te había dicho, las LDLs ahora están modificadas, presentan triglicéridos y se convierten en LDLs pequeñas y densas. ¿Sí? Te voy a dibujar DP acá para que entiendas que son pequeñas y densas. También las LDLs pueden acumular glucosa en su estructura química. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? LDL glucosilada. ¿Bien? Se le empiezan a pegar glucosas a las LDLs ¿por qué? Por la hiperglucemia. Las personas con diabetes tipo 2 presentan niveles altos de hiperglucemia. Bien. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que son más sensibles al pasar por el tejido, por el endotelio vascular. Se infiltran en la lámina propia, en la túnica íntima, y empiezan a sufrir oxidación. Resulta que las células musculares lisas empiezan a liberar especies reactivas del oxígeno. Y bueno, ahí favorecen a la oxidación de las LDLs. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las lipoproteínas que sufren y qué modificaciones sufren? Tenés las LDLs pequeñas y densas, la lipoproteína A, la lipoproteína LDL glucosilada y la LDL oxidada. ¿Bien? ¿Qué hace esto? Resulta que los macrófagos van a intentar fagocitar esas LDLs porque, bueno, están modificadas y eso lo hacen gracias a un receptor de la inmunidad que se llama scavenger. ¿Sí? Te lo voy a poner SK, scavenger. ¿Bien? Es un receptor que se llama en realidad RRP, receptor de reconocimientos de patrones, y reconocen PAMPs, ¿sí? Entre los PAMPs que reconoce es la LDL glucosilada u oxidada. ¿Bien? Una vez que intenta fagocitar la LDL, el macrófago empieza a liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Recuerden que PAMP es la abreviación de patrones moleculares asociados a patógenos y DAMP es la abreviación de patrones moleculares asociados al daño. Este vendría a ser un PAMP, porque bueno, en realidad vendría a ser un DAMP. ¿Por qué? Porque es un patrón molecular, que es la LDL, asociado a un daño que está ocurriendo. Estamos liberando Eros, el Eros se está oxidando, perdón, la LDL se está oxidando y eso está favoreciendo al reconocimiento por los macrófagos. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que bueno, al intentar fagocitar las LDLs, los macrófagos van a intentar matarlas. Al liberar citoquinas proinflamatorias, esas citoquinas salen a sangre, a la luz sanguínea, y empiezan a atraer más células inmunes, entre ellas los monocitos. Bueno, los monocitos en la luz sanguínea son monocitos obviamente, y cuando pasan hacia el sitio inflamatorio se convierten en macrófagos. ¿Qué hacen con las LDLs los macrófagos? Empiezan a fagocitarla. Al fagocitarla, la matan, ese macrófago muere y origina células espumosas.
¿Qué son las células espumosas? Son células llenas de colesterol adentro, ¿sí? Se forman como unos cristalitos de colesterol. Esos cristalitos de colesterol se empiezan a salir del macrófago y se te forma como una estría grasa, ¿bien? Como una estría, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que bueno, cuando los lípidos salen, yo te había dicho que en un ambiente acuoso los lípidos se acumulan entre ellos, ¿sí? Porque bueno, están en un ambiente acuoso y los lípidos son hidrofóbicos y empiezan a agruparse entre ellos y forman un núcleo graso o un núcleo de colesterol o también llamado núcleo lipídico. Resulta que, bueno, las fibras de colágeno empiezan a agruparse acá, donde estoy apuntando con el láser, se empiezan a acumular y empiezan a formar una cápsula de colágeno. Y empieza a formarse como una evaginación en la parte de la luz sanguínea, ¿bien? Se forma una placa de ateroma. Lo único que falta es que las células musculares lisas se empiecen a migrar y empiecen a liberar calcio hacia el núcleo lipídico. Y bueno, ahí se te calcifica la placa y terminas teniendo una placa dura. ¿Bien? Y cuando las células musculares lisas empiezan a liberar calcio, pierden esta elasticidad. Acá está. Si vos te fijás, la célula obstruye el vaso, la placa de ateroma obstruye el vaso y eso hace que el flujo se torne turbulento. El problema de que el flujo se torne turbulento modifica al flujo sanguíneo y haciéndolo turbulento favorece la interacción de plaquetas con todo este endotelio dañado. Sumale a que el flujo sanguíneo está empeorado porque, bueno, las personas que tienen aterogénesis suelen tener hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, bueno, es el aumento de la presión arterial por encima de los valores tal. El problema de esto es que las plaquetas empiezan a interaccionar y empiezan a dañarte el endotelio. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas empiezan a interactuar con el colágeno, con las fibras de von Willebrand y se te puede formar una plaqueta, un agregado plaquetario. Ese agregado plaquetario, como el flujo sigue yendo por su dirección, ese agregado plaquetario se puede soltar y formar un trombo. Ese trombo puede ir directamente a capilares de órganos más críticos. Acá está lo que yo te venía diciendo, la aterosclerosis empieza a formar placas con coágulos sanguíneos y ese coágulo sanguíneo se puede soltar. ¿Cuál es el problema de esto? Que este trombo puede ir a parar a órganos más críticos, como por ejemplo el cerebro, y te produce un ACV. ¿Sí? O en el mismo corazón se te tienden a formar las placas de ateroma. Y bueno, pues te producen un VIAM. Acá está. Mira cómo se va sellando la placa, perdón, se va sellando la luz arterial. Al disminuir la luz arterial, el diámetro empieza a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Sí? Al aumentar el flujo sanguíneo se torna turbulento, te activan las plaquetas y esas plaquetas desencadenan la cascada de coagulación que vos ya conocés. Esa cascada de coagulación te forma un agregado plaquetario que se puede desprender y puede ir a parar a órganos más críticos. ¿Cuáles? Al cerebro, produciéndote un ACV. Y es ahí donde los profes te llevan desde aterosclerosis hasta ACV. O te pueden llevar de aterosclerosis a infarto agudo de miocardio. Y ahí te preguntan, ¿qué pasa en el infarto? ¿Cuál es el problema de que no le llegue oxígeno a las células? ¿Cuál es el problema de la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, la PDH? ¿Qué pasa con las células? ¿Se muere por necrosis? Y así constantemente te van lloviendo las preguntas. ¿Bien? Tenés que aprender a enfrentar esa presión. Está todo explicado. Si no le llega oxígeno a la célula, bueno, la célula no funciona la cadena respiratoria, no funciona el ciclo de Krebs, no funciona la PDH y se frena todo y entonces no tenés energía. Y la célula, a falta de energía, empieza a morir. Y por último, tengo para contarte que esto toman en los orales, la evaluación del riesgo cardiovascular. Nosotros para saber si una persona es propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, tenemos que tener en cuenta 5 conceptos. El colesterol total, los valores normales son 200 miligramos sobre decilitros. Más allá de eso, consideramos que la persona presenta riesgo cardiovascular. Menor de eso, bueno, la persona está bien, no pasa nada.
B. Triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos se formaban tanto en el hígado y eran transportados a través de la VLDL, ¿sí? Los triglicéridos tienen un valor normal de 150 miligramos sobre decilitros. Más alto de esto, tenés riesgo cardiovascular. Menor a esto, estás normal, estás bien. Colesterol HDL. El valor normal es de 50. Más alto de esto, estás bien. Acá es lo contrario, fíjate. Menor a 50, tenés riesgo cardiovascular. ¿Por qué es a la inversa? Porque bueno, el colesterol HDL, ¿qué se encargaba de hacer? Se encargaba de sacarle colesterol a los tejidos, a todos los tejidos. Entonces, al no poder sacarte, al tener menos concentración de HDL, vas a estar más propenso a sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque bueno, el colesterol se empieza a acumular, ¿sí? Eso tenés mucho en cuenta porque la señorita Erika pregunta eso, ¿sí? A continuación te voy a dar unos datos y unas preguntas que hace la señorita Erika y con esto vas a poder aprobar con ellas. Te pregunta el origen de las lipoproteínas, la función, los lípidos que más transportan y las apoproteínas presentes en las lipoproteínas. Y ahí después te puede preguntar también qué otras cosas salen del colesterol. Y bueno, las hormonas esteroideas, ¿sí? El colesterol se puede ir hacia la glándula suprarrenal a aumentar la síntesis de hormonas esteroideas. Pueden ir a la membrana, regular la fluidez de la membrana. Y te tiro algunos datos. A la Erika le gusta que le digan que el colesterol se elimina por la bilis. Y bueno, eso va a entender que si se elimina por la bilis, se elimina por heces. ¿Bien? No hay enzima que degrade el colesterol. Hay una enzima que se llama colesterol esterasa que desesterifica el colesterol, nada más. También a la Erika le gusta que le digan que el hígado es puerta de salida del colesterol y le gusta que le digan qué enzima está en el endotelio. Y eso yo te lo enseñé. Está la lipoproteína lipasa. Después te pregunta en qué lugar había más lipoproteína lipasa y para qué tejidos son esenciales los usos de ácidos grasos. Y bueno, están en hígado, tejido adiposo, extravisceral y músculo. Y bueno, en esos lugares hay más lipoproteína lipasa y el músculo, por ejemplo, utiliza los ácidos grasos en reposo, ¿sí? El músculo, su fuente energética en reposo son los ácidos grasos. Las fuentes de colesterol, y a ella no le gusta que le diga del colesterol exógeno. O sea, ella te pide que le digas que las fuentes del colesterol son la síntesis de novo, o sea, la síntesis de nuevo de colesterol, ¿sí? También le gusta que le digas que el colesterol en exceso inhibe a la HMG-CoA reductasa, que eso lo vamos a ver en síntesis de colesterol, y que el colesterol en exceso también disminuye la expresión de receptores para LDL. ¿Cuál es la consecuencia de que disminuye la expresión de colesterol, de los receptores para LDL? Bueno, al tener mucho colesterol, los receptores para LDL empiezan a bajar, empiezan a disminuir su expresión. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que bueno, las LDL van a permanecer mucho más tiempo en sangre y va a favorecer la oxidación y la glicosilación dada por la hiperglucemia y por los ceros respectivamente. Y otra manera de que te haga pregunta Erika es que, ¿de qué manera la HDL lleva el colesterol estrificado al hígado? Eso te pregunta la HDL. Y bueno, es a través del kilomicrón y de las VLDL, ¿sí? Y otro datito así medio gracioso que te tiro es que a la Marcela le gustan los sándwiches de bondiola, ¿sí? Ten en cuenta estas preguntas porque yo supongo que Erika va a estar en la mesa de julio. Bueno, estamos hablando de la mesa de 2025, ¿no? Así que ten en cuenta estos datitos que te acabo de tirar. Y de esa manera terminamos aterogénesis.